Shalom, somos la familia Prato. Mi nombre es Reinaldo Prato, pastor de la Keilat Mesiánica Beit Aviat Yovel. Hoy estamos compartiendo con ustedes la Parashá en familia y queremos resaltar la importancia de que toda la familia se involucre en el estudio de la Torá y en una relación íntima con el Eterno. La porción de esta semana es la porción de la Parashat Bemidbar, que se encuentra en el libro de Números, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 20. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das, por tu inmensa misericordia y bondad para con nosotros, Señor. Te pido que nos guíes a toda verdad y que nos permitas ser edificados por medio del estudio de tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Mi amor, ¿qué nos puedes hablar sobre qué significa Bemidbar? Bueno, Bemidbar, como acabas de decir, significa en el desierto y tradicionalmente conocido como el libro de Números. También se llama el libro de los conteos. Esta parashat, es decir, porción, está antes de la festividad de Shavuot, que ya falta una semana aproximadamente para la celebración, donde celebramos la entrega de la Torá y del Espíritu de Santidad a todos nosotros los creyentes. Amén. ¿Tú podrías hacernos un resumen de los puntos más importantes de esta porción? Sí, esta porción se divide en 7 puntos. El primer punto, Hashem ordenó a Moshe que haga un censo. Segundo punto, instrucciones para acampar y para movilizarse. Tercer punto, la designación de los levitas. 4. Los levitas reemplazan a los primogénitos. 5. Censo de los levitas. 6. La redención de los primogénitos. 7. Organización e instrucciones especiales para los hijos de Keab. Muy bien. Renata, me gustaría que tú, o mejor Abraham, me gustaría que tú nos hablaras un poco sobre el significado del desierto como un lugar. El desierto es un lugar de escasez, de peligro, incertidumbre, de prueba y de revelación. ¿Qué podrías decirnos con respecto a la persona, ya no el lugar físico como tal, sino a lo que implica esto para nosotros? Bueno, representa un lugar de formación espiritual, que Hashem nos sacó de Egipto para vaciarnos de ese espíritu de Egipto y llenarlos con el espíritu de Hashem. Muy bien, muy bien. Entonces es importante lo que nosotros vivimos en el desierto. Y este mundo que vivimos actualmente se compara con un desierto. Ahora, el Señor, ¿qué quiere desarrollar en nosotros, Abraham? Él quiere desarrollar nuestro carácter, virtudes como la humildad, el respeto, la unidad, la confianza y dependencia total en Hashem. Es cierto, porque en el desierto necesitábamos que el Señor nos diera de agua, de comida, y nos las daba cada día, teníamos que esperar por la comida del Señor. También en el desierto el Señor nos protegía del sol con la nube, nos protegía del frío y de la oscuridad con la columna de fuego de noche, y no permitió que nuestros vestidos y nuestros calzados se desgastaran durante la estadía en el desierto, además de protegernos de las bestias salvajes, las serpientes, los escorpiones. Y esto, pues lo que produce en nosotros, como dices tú, Abraham, es un carácter donde desarrollamos humildad, respeto, confianza y dependencia total del Eterno. Mari Carmen, ¿podrías leernos cómo comienza esta porción en Números 1, versículo 1, por favor? Habló Hashem a Moshe en el desierto del Sinaí,
en la tienda de reunión en el primer día del mes segundo, desde su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Ok, Renata, vemos que en este primer versículo el Señor especifica varios puntos importantes en unas cortas palabras. Dice quién habla, a quién, dónde y cuándo. ¿Quién habla, Renata? Hashem, ¿A quién le habla? a Moshe. ¿Dónde le habla? En el desierto del Sinaí en la tienda de reunión. ¿Y cuándo lo hace? En el primer día del mes segundo desde su salida de la tierra de Egipto. Desde que salimos de Egipto. Excelente, hijita. ¿Y qué necesitaba como punto prioritario Israel para poder sobrevivir en el desierto en este emprendimiento? Bueno, necesitamos guía e instrucciones para poder sobrevivir en el desierto. Muy bien. Es decir, ¿cómo obtenemos esa guía y esa instrucción? Cuando habla Hashem. Muy bien. Necesitamos que el Señor nos hable, punto número uno. Y Él nos habla por medio de su palabra. ¿Cómo se dice en hebreo palabra o hablar? Y si nos puedes ampliar un poquito lo que significa esa palabra en el diccionario Strong. Bueno, en hebreo sería davar, que su valor sería 1696. El número Strong, ¿no? Y significa palabra para organizar y para someter a, que es súper importante porque con la palabra de Dios necesitamos su palabra para poder someternos y para poder organizar. Muy bien, mi amor. De esta manera, pues, si seguimos las instrucciones de la palabra, vamos a poder sobrevivir en un entorno tan difícil y complicado como es el desierto, como nos dijo Abraham. ¿Qué dicen los sabios sobre dónde radica la fuerza de nuestro pueblo Israel? Bueno, los sabios relacionan la fuerza de Israel con la boca, la palabra y la Torah hablada. En el Salmo 8:3 dice que de la boca de niños y lactantes fundaste la tierra. Los sabios explican que la fuerza de Israel está en la pureza en la boca, especialmente en palabras de Torah y en la oración. Muy bien, la Torá son palabras puras, santas, espirituales, que proceden del corazón de Dios. Y cuando nosotros oramos con nuestras palabras, es la manera como nosotros nos comunicamos con el Eterno. Y ahí radica la fuerza de nuestro pueblo por miles de años. ¿Qué dice el dicho de los padres, el Pirkei Avot, con respecto también, profundizando un poco más con el tema de la importancia de la palabra, mi amor? Bueno, dice que con 10 declaraciones fue creado el mundo y esto nos enseña que la realidad misma fue creada por la palabra de Dios. Y por eso la palabra humana tiene un peso espiritual enorme. Claro que sí. Dios creó todo con su palabra. Y el principal don que nos dio es la capacidad de hablar. Por lo tanto, como fuimos hechos a su imagen y semejanza, lo que nosotros decimos es muy importante. ¿Qué nos puedes decir sobre algún versículo que nos hable de la importancia de lo que nosotros decimos, hijita? Bueno, en Proverbios dice que vida y muerte están en poder de la lengua y esta idea es usada por los sabios para afirmar que el habla puede construir o destruir. Muy bien. Procuremos construir con nuestras palabras. Procuremos bendecir y no maldecir.
En esta porción que comienza con la palabra de Dios dirigiéndose al líder del pueblo de Israel, que en este caso es Moshe, quisiera preguntarte, Alfonso, ¿cuál sería la segunda cosa más importante después de la palabra, de la instrucción de Dios, para que nosotros podamos tener éxito en medio del desierto? Eso sería el poder y el saber escuchar la voz de Dios. Muy bien, ¿puedes darnos algún ejemplo en la Biblia donde podamos entender un poco la importancia de poder escuchar a Dios? Un ejemplo sería cuando Salomón le pidió al Eterno un Lev Shomea, que es decir, un corazón que escuche con entendimiento para obedecer. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 8 al 9 dice: Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón que escuche con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Muy bien. ¿Y qué dice la palabra cada vez que Dios le dio instrucciones a Moshe? ¿Qué hizo Moshe? Hizo exactamente como había ordenado. Ok, entonces, tanto Moshe como el primer líder del pueblo de Israel, como Salomón, que heredó el reinado de su padre David, necesitaron esta capacidad de tener un corazón que escuche con entendimiento para obedecer. Y más en el caso de Salomón, que iba a ser nombrado rey y apenas era un joven sin mucha experiencia. Cuando Moshe sacó al pueblo de Israel de Egipto, él tenía 80 años y ya tenía una experiencia. Pero todos por igual necesitamos pedirle, con el poder que Dios nos ha dado de la palabra y en la oración, al Señor que nos dé un corazón que escuche con entendimiento para que lo obedezcamos y de esa manera nosotros podemos replicar el éxito que tuvo Moshe y Salomón en la vida de cada uno de nosotros. Mari Carmen, en esta porción hay siempre en la porción se lee la Torá y se lee una porción de los profetas que conecte con lo que se está viendo en la Torá. En esta semana la porción de los profetas está en el profeta Oseas, desde el capítulo 1:10 al 2:10. Pero ¿qué nos dice el versículo de 14 del capítulo 2 específicamente? Por tanto, he aquí, la persuadiré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Qué hermoso, porque el Señor está hablando de la relación que Él quiere tener con su pueblo, con cada uno de nosotros. Nosotros no estamos en este desierto porque Dios sea malo, porque nos pretenda castigar. Estamos viviendo las pruebas que cada uno de nosotros estamos viviendo, porque el desierto es un periodo de prueba, porque el Señor nos está enamorando, nos está persuadiendo, nos está seduciendo. ¿Cómo? Con su palabra. ¿Y a dónde habla la palabra? A nuestro corazón. Y ahí la importancia de que tengamos un corazón que sepa escuchar su palabra. De esta manera podemos tomar buenas decisiones y siempre vamos a poder hallar una salida para el oportuno socorro. ¿Cuál fue la primera instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel? Y eso lo podemos ver en lo que dice los siguientes dos versículos, el versículo 2 y el versículo 3. ¿Puedes leernos, Mari Carmen, por favor? Hago un recuento de toda la congregación de Israel, según sus familias y la casa de sus padres.
de acuerdo con el número de los nombres de todo varón, según su conteo por cápita, desde los 20 años en adelante, de todos quienes salen al ejército en Israel. Hagan registro según sus huestes, tú y Aarón. Muy bien, entonces, Alfonso, ¿cuál vendría siendo la primera instrucción que el Señor nos dio cuando le habló a Moshe en esta porción? Que le había dicho para hacer un conteo del pueblo. Muy importante, cuando nosotros vayamos a emprender cualquier cosa, primero tenemos que tener una auditoría, una contabilidad de los recursos con los que contamos. Y el principal recurso es el recurso humano. Ahí dice también que cuando dice que se haga un conteo, en hebreo se dice Seú et Rosh, levanta las cabezas, porque las personas, para poder ser parte del ejército de Israel, debían ser varones mayores de 20 años, y para poder participar de la lucha espiritual con la que tenemos hoy en día, el Señor quiere que nosotros levantemos cabeza. ¿Y qué es lo que puede tener nuestras cabezas hundidas? El pecado, las impurezas. Por eso el Señor, para poder darnos la capacidad de pertenecer a su ejército, lo primero que hace es levantar nuestras cabezas, quitando de nosotros el peso insoportable del pecado. Y teniendo una condición de pureza, vamos a poder tener la capacidad moral, ética y espiritual de ordenarle a las huestes de maldad que se sometan delante del Mesías Yeshua, delante de nuestros pies. Vamos a someter a nuestros enemigos, a los enemigos del Eterno, a los estrados de sus pies. Y en el capítulo 2, Alfonso, si quiere léenos el versículo, porque ahí nos da una segunda instrucción muy importante después de hacer el conteo del pueblo. ¿Qué dice Bemidbar, Números, capítulo 2, versículo 1 y 2? Dice, y habló Hashem a Moshe y a Aarón, diciendo, los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión, a cierta distancia. Muy bien, entonces, ¿cuál viene siendo la segunda instrucción en este caso? Que nos va diciendo cómo nos vamos a organizar. Ok, una vez que nos contemos, y hubo un conteo por familia, por tribu, nos dice cómo nos vamos a organizar en el desierto. No solamente mientras permanezcamos en el lugar que permanezcamos, sino cada vez que partamos en rumbo a la tierra prometida, cómo va a ser la organización, que era el tabernáculo en el medio, 4 divisiones de los levitas alrededor del tabernáculo y 4 divisiones de las 12 tribus hacia el este 3, oeste 3, sur 3, norte 3. Muy importante para que nosotros seamos eficaces en todo lo que vayamos a hacer desde el punto de vista espiritual, secular. Tenemos que tener una organización clara. Dios es un Dios de orden. ¿Y qué podríamos comparar con respecto a esa expresión que me llama mucho la atención? Según el estandarte, según la bandera, debemos organizarnos. Yo me imagino, yo veo una bandera, yo veo la bandera de un país que próximamente va a haber el Mundial de Fútbol aquí en los Estados Unidos, y ya yo reconozco el estandarte de cada selección nacional. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Hay algo con lo que puedas conectar? Bueno, en Cantar de los Cantares, capítulo 2 del versículo 3 al 4, dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Él me ha traído a la sala del banquete, Ok, y su estandarte sobre mí es el amor. muy bien. Entonces, en este libro de Cantar de los Cantares,
Metafóricamente, ¿quién le habla a quién? Le está hablando de Israel a Dios. En una relación romántica como la esposa amada al esposo amado. Y me gusta muchísimo que ahí está diciendo que el estandarte que el Eterno ha puesto sobre nosotros, su pueblo Israel, es el amor. ¿Cómo podemos conectar esto con las palabras de Yeshua HaMashiach? En Juan capítulo 13, del versículo 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¡Wow! Tremendo. Quiere decir que hoy en día, al igual que en el desierto del Sinaí, en el desierto que nosotros vivimos, el estandarte que nos tiene que distinguir a nosotros delante de todas las naciones es el amor que nos tenemos los unos por los otros, y eso fue el mandato y el modelo que Yeshua nos dio. Vamos entonces a orar y darle gracias al Eterno. Señor, gracias por este tiempo donde hemos podido estudiar y compartir la palabra, tu palabra preciosa, con la familia y con todos los que nos puedan estar viendo por las redes sociales. Señor, tú nos traes al desierto con el fin de refinarnos, de ponernos a prueba y de que desarrollamos un carácter de confianza, de dependencia hacia ti y de humildad. Señor, tú eres el que nos proteges como un buen padre. Tú nos rodeas con tus ángeles y tú nos libras de todo peligro. Sobre todo en estos tiempos donde hay tanto antisemitismo y donde hay tanta confusión y donde la gente se ha enfriado tanto su amor y las personas son amadoras más de sí mismas, no se preocupan por los demás. Señor, yo te doy las gracias también porque tú nos has dado tu palabra. Sin tu Torah y sin tus instrucciones andaríamos verdaderamente perdidos en medio de nuestras propias iniquidades. Pero así como Moshe y como Salomón podían escuchar tu voz, nosotros te queremos pedir en oración que tú nos des un corazón que escuche, entienda, para poder obedecerte, Señor, y seguir tus instrucciones. Y de esta manera podremos caminar con seguridad, tomados de tu mano, y hallar respuestas, hallar salidas en medio de las dificultades, en medio de la persecución, en medio de la prueba, y soportar las tentaciones también, Señor. Gracias te doy, Señor, por la palabra que nos has dado en el día de hoy, y sobre todo porque tú nos pides que nos organicemos levantando el estandarte del amor que has puesto sobre nosotros. Y eso es lo que nos va a distinguir, y esto es lo que nos hace especiales, separados y santos delante de las demás naciones, para que podamos dar testimonio de la verdad. Y todo esto lo oramos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Mesías y Señor, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y como estamos en medio del conteo del Omer, que es la preparación desde la muerte y resurrección de Yeshua hasta la entrega del Espíritu de Santidad, desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torah en el monte Sinaí, vamos a cumplir con el mandamiento de hacer el conteo del Omer. Lo vamos a decir en hebreo, lo decimos en español, y dice así: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav, betzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente al conteo
del Omer. Hoy son 44 días del Omer, que es lo mismo que decir 6 semanas y 2 días. También, como es el sexto día de la semana, nosotros queremos desearles Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat bendecido en familia y en cada una de nuestras congregaciones. Y para eso los invitamos a que se reúnan en nuestra hermosa comunidad a celebrar con nosotros, a adorar, a guardar el Shabbat y a aprender cada día más del Eterno. Al final le colocaremos la dirección y los horarios para que puedan visitarnos. Shabbat Shalom de nuevo.